Bueno, y ahora vamos a dar un paso más, y con esto terminamos el epígrafe del tipo de interés, respecto de cuál es la tasa social de preferencia temporal que es directamente observable en el mercado. Miren, en el mercado solo son directamente observables dos tipos distintos, aunque muy íntimamente conectados, de tasa social de preferencia temporal. Primero, el que vamos a llamar el interés bruto de mercado. Es el interés que se fija en el mercado de préstamos, a corto, medio o largo plazo. En este pequeño subconjunto que he señalado aquí en la pizarra, ese es directamente observable, nadie tiene ninguna duda. Yo precisamente esta mañana he firmado una póliza de crédito personal que me cobran el Euribor más el 1,75%. Bueno, pues si hoy está el Euribor a 2% o a lo que sea, pues me van a cobrar el 3,75 o el 4. Ese es el tipo de interés. Luego, lo primero que es observable en el mercado es el tipo de interés bruto de mercado, de este mercado de préstamos a corto y medio y largo plazo. Y cada uno, por tanto, que visualice si tiene algún préstamo para la financiación del coche, para el pago de hipotecas, etcétera. Vale, el interés bruto de mercado tiene a su vez tres componentes. En primer lugar, el que se llama la tasa de interés pura, o tipo de interés, o tasa de interés originario. Corresponde a la tasa social de preferencia temporal que se determina en el mercado, es decir, recoge la tasa de preferencia temporal de las parejas marginales. Vamos a suponer que está en torno al 2%, que como consecuencia de la afluencia masiva de personas que quieren ofertar bienes presentes y de la afluencia masiva de personas que quieren demandarlos, se casan el volumen de unos y otros de forma aproximada con una prima de 2 por cada 100. Basta con entregar 2 unidades adicionales dentro de un año para que todos los que quieren hoy obtener bienes presentes lo obtengan de los ahorradores. Sin embargo, a esa tasa hay que añadirle otras dos componentes. Solo es la primera del interés bruto que nosotros pagamos en las operaciones de préstamo. Hay que añadirle a esa tasa una prima de riesgo, es decir, un porcentaje adicional en función de la probabilidad que estime el que da el préstamo de que puedan ir mal las cosas y el que lo recibe no nos lo devuelva. Y esto lo determina el mercado segmentando por personas, proyectos de inversión, proyectos de financiación cuando se trata de préstamo al consumo, etcétera. Y si suponemos que de cada 100 prestatarios que piden préstamos, uno no será capaz, porque dirán mal las cosas, de devolver el préstamo, entonces hay que añadir una segunda componente para hacer frente a ese riesgo. Vamos a suponer que es un 1%, que en el préstamo que yo he firmado esta mañana, el banco ha calculado que del perfil mío de prestatario, pues 99 serán capaces, transcurrido el año, de cumplir y devolver el préstamo con sus intereses, pero uno no. Por tanto, para resarcirse de ese uno que no saben cuál será, añaden una componente adicional por riesgo, y al 2% de la tasa originaria de preferencia temporal se le añade, supongamos que un 1% adicional, que es la segunda componente. Ya tenemos 2 más 1, 3. Pero es que hay otra tercera y última componente del interés bruto del mercado, y es el siguiente. Miren, el poder adquisitivo de la unidad monetaria no es estable, continuamente varía. ¿Y qué pasa si se espera que cuando yo devuelva el préstamo dentro de un año, la capacidad adquisitiva de mi dinero sea más reducida? De hecho, ¿saben ustedes que el año pasado, cuál ha sido el año pasado la tasa de inflación en España? El IPC ha subido el 0,8%. No es que los precios hayan subido como media el 0,8%, lo que ha pasado es que el poder adquisitivo del euro ha bajado el 0,8%, como media, grosso modo. Por tanto, si yo cierro una operación de préstamo donde voy a devolver el dinero que me han adelantado dentro de un año, si se espera que lo voy a devolver en unidades monetarias que tienen una capacidad adquisitiva un 1% más baja, tendré que añadir una tercera componente
en función de la inflación o deflación esperada. Esto no es muy correcto, porque ya saben que la inflación es el crecimiento de la cantidad de dinero o de la masa monetaria o una disminución de la demanda, y que la deflación es lo contrario. Pero a nivel popular se confunde la causa con los efectos y se llama inflación a la subida de los precios y deflación a la bajada. En realidad lo que está sucediendo no es que suban los precios, sino que se reduce el poder adquisitivo del euro, de la unidad monetaria. Y si esperamos que se va a reducir un 1% el poder adquisitivo del euro, porque los precios en general van a subir el 1%, el prestamista tendrá que añadir una tercera componente en función de la inflación esperada, que en este caso, en el ejemplo que hemos puesto, será de otro 1%. Por tanto, ¿cómo nos queda el tipo de interés bruto de mercado? Por eso se llama bruto. 2% en nuestro ejemplo de tasa originaria, la preferencia temporal, pura y dura, más un 1% de la componente de riesgo, más otro 1% de la disminución esperada del poder adquisitivo del dinero. Total, 2 más 1 más 1, un 4%, que es precisamente lo que yo he firmado esta mañana. Y siempre que intervengan ustedes ya en una operación de crédito o de préstamo, cuando firmen el tipo de interés, sepan y hagan un estudio de que incorpora las tres componentes. ¿Qué pasaría si en vez de inflación hubiera deflación? Es decir, hubiera una disminución de los precios, que en realidad no es tal cosa. Lo que está sucediendo es un aumento del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Si suponemos que dentro de un año, cuando tengamos que devolver el préstamo, nuestras unidades van a tener una capacidad adquisitiva más alta, entonces la prima por deflación, en esta tercera componente, en vez de ser positiva, será negativa. Si esperamos una deflación de medio punto, entonces será negativa. ¿Por qué? Porque me devolverán en unidades monetarias que podrán comprar más cosas.